¿Qué tal? Seguimos acá con la segunda clase. Vamos a ver un contenido que se mencionó en la clase y que no está dentro de las diapositivas que subimos en PowerPoint, que es sobre el tema del esencialismo y el nominalismo que nos trae de vuelta a la primera clase. Estábamos diciendo, o sea, dentro del contexto de lo que veníamos hablando sobre el materialismo dialéctico y sobre la dialéctica y sobre el materialismo y sobre el nihilismo, estamos diciendo que el nihilismo consideraba que no había un sentido último en el mundo. ¿Por qué era esto? Decíamos que la materia no tiene ninguna dirección, no tiene ningún sentido particular inscripto en sí. Y esto podríamos trasladarlo también en el mismo análisis que hacíamos del lenguaje, en lo que se llama la discusión entre el esencialismo y el nominalismo. Históricamente, sobre todo en el periodo de la Edad Media, se discutía si existían tal cosas como esencias, o sea, la parte que define específicamente a una cosa, o simplemente son nombres. Nosotros, como vimos en la clase cuando nos referíamos a los símbolos, decíamos que ningún símbolo podía ser definido de manera totalmente exacta y precisa, sino que son aproximativos, y veíamos que los símbolos que eran muy laxos le decíamos significantes vacíos, o sea, estos que podíamos darles un montón de ideas que a lo mejor no tenían ninguna relación entre sí. Bueno, esa idea sería como correspondiente con el nominalismo, que decíamos que las cosas son solamente nombres. No podemos definir a los conceptos por tales. Y el esencialismo decía que no, que hay un concepto claro y eterno y siempre idéntico que no cambia, como por ejemplo opera la matemática o la geometría, que siempre un triángulo va a tener 3 ángulos y un cuadrado va a tener 4. Entonces ahí podríamos decir que hay esencias. Pero lo que es el nominalismo, que es una teoría la apoyó intelectualmente Guillermo de Ockham, sostenía que las cosas solamente eran nombres y denominaciones, o sea, eran solamente símbolos en la dimensión de lo que nosotros llamamos un significante, o sea, una palabra escrita, una serie de letras. Entonces, ¿qué es lo que se deriva de aquí? Que cuando en la política, si estamos hablando que vivimos una realidad material y la materia no tiene ningún direccionamiento, en el mundo humano tampoco hay esencias, tampoco hay como una verdad última de las cosas. Entonces podríamos decir que lo único que se aplica dentro de la explicación de cómo funciona una sociedad es el nominalismo. ¿Y cómo lo podríamos explicar en la sociedad a eso? Bueno, hay una teoría que se desarrolló sobre la segunda mitad del siglo XX que se dio en llamarse estructuralismo. El estructuralismo proponía que la sociedad, al estar conformada por la cultura, estaba compuesta por lenguajes, porque la cultura, en todo caso, está perpetuada desde que existe historia, precisamente por el lenguaje, por el lenguaje escrito, y anteriormente por el lenguaje repetido de manera oral en las tradiciones. Entonces, la cultura está conformada por lenguaje, y si el lenguaje está conformado por palabras que son símbolos, y esos símbolos no nos refieren de manera certera a nada en particular, entonces podemos decir que la cultura no tiene esencias. La cultura solamente tiene nombres y tiene palabras, por decirlo de una manera muy grosera, pero que nos serviría para entender qué es lo que quiere decir que es el estructuralismo. Bueno, entonces, ¿cómo las podemos analizar a estas palabras si están solamente así sueltas, digamos? Bueno,
Entonces el estructuralismo propone que la sociedad, aparte de tener, digamos, estas roles, digamos, de meramente lenguaje, también presentaba una dimensión de lo que serían los roles estructurales, que les podríamos decir. ¿Qué es un rol estructural? Bueno, por dar una analogía simple, podríamos decir que en el ajedrez cada pieza tiene un movimiento determinado que cumplir. Nosotros cuando utilizamos el lenguaje, cada una de esas palabras tiene una función que cumplir. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que cuando nos referimos a un policía, podríamos decir que tiene unas determinadas cantidades de funciones que cumple en la sociedad. Cuando decimos un obrero de la construcción, tiene unos determinados roles que cumple en la sociedad, y así con todo, un labrador del campo, un político. Cada persona tendría un rol, y estos roles están compuestos por una serie de significantes. Estos significantes se traducen como roles. Entonces lo que proponía el estructuralismo era poder analizar estas estructuras a través del lenguaje y ver cómo el lenguaje afectaba a los roles dentro de la sociedad. Esta es una postura, como estamos analizando, que estaría dentro de lo que es el nominalismo. O sea que es una postura anti-esencialista. ¿Qué es lo que querría decir? Que la sociedad no tiene ninguna dirección en particular, más allá de tener reglas, pero esas reglas varían. Recuerdan lo que vimos, lo que estuvieron en la clase presencial, de manera relativa. O sea, dependiendo de dónde estamos posicionados en la sociedad, podemos tener una regla que tenga mayor valor y otra regla que tenga menor valor. Esta misma concepción se utilizó durante el siglo XX para superar algunos esencialismos que tenía el materialismo dialéctico. El filósofo que utilizó estas herramientas, digamos, que le proporcionó el estructuralismo, él era, digamos, de una escuela filosófica que seguía a un autor que se llama Antonio Gramsci. Y vamos a ver en el próximo video cómo piensa Antonio Gramsci. Vamos a relacionarlo posteriormente con el estructuralismo y vamos a relacionarlo posteriormente con la teoría del discurso.